Hola, ¿qué tal amigos hermanos? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Hoy voy a hablar de un tema bastante interesante que siempre causa controversia y muchas dudas, muchas eh, discrepancias de opiniones. Espero que pueda mi opinión servirles de ayuda para identificar algunas cosas correctas y distinguir las incorrectas y para saber exactamente cuál debe ser nuestra postura al tema. El tema es las señales de la segunda venida y cuándo va a suceder la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y es un tema que, como siempre, ha creado controversia y se ha especulado mucho acerca del fin del mundo, cuándo iba a ser, cuándo iba a venir Jesucristo por segunda vez. Porque lo que está claro es que Jesucristo nos prometió que volvería en gloria y que cuando Él viniera se acabaría la maldad, el dolor y la pena en este mundo. Por lo tanto, es un anhelo, una esperanza el poder ver de nuevo a nuestro Señor Jesucristo y poder estar con Él. Pero ¿cuándo sucederán estas cosas? Pues Él nos dio varias señales. En Mateo 24, por ejemplo, tenemos una serie de señales que iban a suceder antes del fin. Entre ellas nos decía que iban a haber falsos maestros y falsos profetas que iban a engañar a muchos. Por lo tanto, hay que llevar cuidado con lo que escuchamos, con lo que vemos y comparar esas enseñanzas o esas doctrinas con lo que nos enseñan las Escrituras y lo que podemos leer en la Santa Biblia y en otros libros canónicos. Lo que está claro es que el Señor fue muy claro al enseñarnos. Muchas personas han especulado con fechas, han promovido fechas, han dicho que en tal fecha iba a venir Jesucristo, pero eso no es lo que dijo Jesucristo. Vamos a ver tres claves que están en las Escrituras, en la Biblia, y que nos cuentan acerca de la segunda venida, de cómo y cuándo va a ser. La primera la vemos en Mateo 24:36, que dice: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Por lo tanto, esa es la primera clave que tenemos que ver. No sabemos ni el día ni la hora, nadie lo sabe más que el Padre. Por lo tanto, es un dato que el Padre ha reservado para sí mismo y que no ha compartido con nosotros. Por lo tanto, si el Señor no nos lo ha revelado, nosotros no somos quienes para especular y para jugar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Corintios 4:6 nos dice algo interesante al respecto, no solo de la segunda venida, sino de todo lo que nos enseñan las Escrituras. Nos dice: para esto, hermanos, os he presentado como ejemplo de mí y de Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Aquí Pablo nos da dos claves en cuanto a la interpretación de las Escrituras. Tenemos que ceñirnos a lo que ponen las Escrituras y no empezar a ir más allá. No se trata de no razonar, ni mucho menos, que hay que razonar, la Escritura hay que pensar, hay que meditar, hay que orar, pero lo importante es no ir más allá, no poner nuestros pensamientos humanos más allá de lo que dicen las Escrituras, no añadirle cosas, no tergiversar o torcer las Escrituras. ¿Por qué? Porque además esto causa envanecimiento. Todos aquellos que empiezan a interpretar o a ir más allá de lo escrito, lo que hacen es envanecerse, quieren presumir de que son hombres sabios, inteligentes o más listos que los demás o con un don especial y por lo tanto lo único que hacen es envanecerse. Por lo tanto es importante que no caigamos en la vanidad, que es un pecado muy grave. El orgullo y la vanidad es muy importante. ¿Por qué? Porque a esas personas se creen más listos que los demás, no solo más listos que los demás, sino más listos que Dios incluso. O se creen superiores a Dios porque ellos sí pueden interpretar estas cosas que Dios ha dicho que nadie lo sabe más que Él. Por lo tanto, esa vanidad, ese orgullo, cae en despreciar, a lo mejor sin querer, pero en despreciar a Dios y creerse superior a Dios porque tú sí que sabes el día y la hora, algo que solo sabe Dios. Por lo tanto, estás a su nivel o por encima de Él. Esos son lo que realmente son los verdaderos falsos maestros de los que nos advertía Jesucristo en Mateo 24. Y la tercera clave está en el libro de los Hechos, precisamente, palabras de Cristo también al respecto, concretamente su segunda venida, Hechos 1, 6 y 7. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? O sea, la pregunta que ellos le hacen, ellos no especulaban, ellos preguntaban a Dios. Le preguntan a Cristo y Cristo les responde. Les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Por lo tanto, este es el hecho más contundente. No nos toca a nosotros saber las cosas. El Señor ha dicho, el día y la hora nadie lo sabe más que el Padre. Y podéis preguntarme, pero a vosotros no os toca saber estas cosas. Vosotros tenéis que hacer lo que yo he dicho. ¿Qué dijo Jesucristo? Velad y orad. Preparaos para la venida del Señor. Preparaos para la venida del esposo, la parábola de las 10 vírgenes. Pero no tenemos que especular con el día y la hora. Porque si vamos más allá de lo que está escrito, interpretando por las escrituras, que nosotros llegamos a descubrir el día y la hora, lo que hacemos es envanecernos, creernos más que los hombres, creernos que incluso más que Dios, y acabar siendo falsos maestros y falsos discípulos. Por lo tanto, todo aquel que está prediciendo o que está diciendo el día y la hora que va a venir Jesucristo, está suplantando a Dios, está poniéndose por encima de Dios y envaneciéndose en cuanto a Dios y en cuanto a los hombres. Por lo tanto, se convierte en un falso maestro. Por lo tanto, todos aquellos que digan que Cristo va a venir tal o cual fecha, para mi entender y con todo mi respeto, son falsos maestros. Y si usted pertenece a una o es seguidor de una de estas personas, uno de estos grupos, sepa que no puede tener la verdad, porque lo dice muy claramente las Escrituras. Nadie sabe el día ni la hora, no podemos ir más de lo que está escrito porque eso causa vanidad y orgullo, y porque Cristo dijo claramente que no nos corresponde a nosotros saber este dato. Por lo tanto, es incorrecto hacer predicciones sobre el día y la hora. Todo el que la hace está contraviniendo la voluntad del Señor. Porque si Cristo dice que no nos corresponde a nosotros, el que hace una predicción está contradiciendo a Cristo, se está oponiendo a Cristo. Y es algo muy serio, aunque lo haga con buena voluntad, con buen deseo. Es algo muy serio. Sin embargo, en la historia, por desgracia, tenemos muchísimos ejemplos de gente que han predicho el fin del mundo y que han cometido muchos errores, lógicamente, porque aquí seguimos todavía, ¿no? Pero vamos a ver algunos ejemplos. Los primeros cristianos al principio, por eso le preguntaban a Cristo, creían que en su época iba a hacerse la segunda venida. Pensaban que a final quizá del siglo I iba a llegar la segunda venida de Cristo. Y muchos lo predicaban. Por ejemplo, Pablo lo indica en la Biblia en muchas ocasiones, pero en 2 Tesalonicenses 2, 1 y 3 lo dice claramente y además dice cuándo va a pasar. No el día y la hora, pero sí dice cuándo. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el Hijo del Hombre de pecado, el Hijo de perdición. Por lo tanto, vemos que la segunda venida corresponde a la aparición de la apostasía y la venida del Señor era no para esa época, sino para días postreros. Por lo tanto, queda muy claro que los primeros cristianos creían eso, pero Pablo y los apóstoles les amonestaban a que no se dejasen engañar y que no se preocuparan de ese tema porque nadie sabe el día y la hora. Y no era para ese momento. Sin embargo, parece, estaba haciendo un pequeño estudio por diferentes medios y viendo algunas de las profecías o predicciones que se han hecho. Parece ser que el supuesto cuarto papa de la Iglesia romana, Clemente de Roma, parece ser que predijo el fin del mundo, la segunda venida para el año 90. Luego después hay aproximadamente contabilizadas más de 700 falsas profecías acerca de la venida de Cristo de gente seria y sensata, no de iluminados o de gente sin importancia, sino de gente intelectual, preparada, o gente por lo menos con cierta categoría o cierta cualidad intelectual o espiritual. Sobre el año 1000 hubo mucho revuelo también, pensando que al llegar el año 1000, que era una cifra redonda, iba a venir Jesucristo otra vez. Un tal monje francés, Rodolphus Glaber, dijo que llegaría en el año 1000, pero sé que hay muchos más. Más adelante, por ejemplo, Botticelli, en su cuadro Natividad Mística, ponía abajo del cuadro que el Apocalipsis llegaría en 1504. Parece ser que tenía un amigo monje también que era muy especulativo en estas cosas, y Botticelli en su cuadro lo reflejaba, que la segunda venida sería en el año 1504. Parece ser también que Lutero predijo para el año 1600 la venida de Cristo, y otros en el año 1666, por aquello del 666, seguido detrás del 1, pues era el año de la bestia y por lo tanto vendría Cristo. Es decir, hay muchísimas fechas.
Luego ya llegamos más recientemente, por ejemplo, William Miller, un predicador bautista, que causó un gran revuelo porque hizo unos cálculos con la Biblia que dijo que calculaba que la venida de Jesucristo sería entre el 21 de marzo de 1843 y el 22 de octubre de 1844. Se estuvieron preparando y reuniendo para esa fecha, y cuando llegó el 22 de octubre de 1844 se estuvieron toda la noche esperando, y como Cristo no llegó, desde entonces se le llamó el Gran Chasco. A partir de ahí, aunque no era una iglesia en sí, se creó luego ya el movimiento adventista, de lo que nacen las iglesias adventistas y Testigos de Jehová, que de alguna manera han seguido con este sistema especulativo, aunque los adventistas creo que ya no han puesto ninguna fecha, sí que dicen que, bueno, lo justificaron diciendo que sí que vino Cristo, pero de forma invisible. Bueno, es una manera de justificar lo injustificable, para mi punto de vista, pero ahí están movimientos religiosos que creen en estas cosas. De hecho, por ejemplo, los Testigos de Jehová, pues ya sabemos que han sido especialistas en predecir el fin del mundo en 1914. Su fundador, Chastain Russell, dijo que en 1914 llegaría al fin, no llegó. Dijo que el 15 porque se le había olvidado el año 0, luego tampoco llegó. En el año 16 ya murió y ya se dividieron los estudiantes de la Biblia en diferentes grupos. El grupo principal fue dirigido por Joseph Rutherford, que predijo en 1920 aproximadamente, haciendo un libro y una serie de conferencias que fueron por todo el país de Estados Unidos, que hay recortes de prensa, yo tengo algunos recortes de prensa de la época, que se titulaba Millones que ahora viven jamás morirán. Bueno, pues quedarán 4 o 5 centenarios de aquella época, pero no llegó el fin en aquella época, ni en 1900, él dijo que en 1925, por eso decía que millones no morirían. En 1925 no llegó Jesucristo. Luego el siguiente presidente, el cuarto creo que fue, Nathan North, predijo que llegaría el fin en 1975, que era justo el fin de los 6.000 años de la existencia de la Tierra. Según la creación era el año 2024, perdona, el 4024 a.C., según ellos era la creación de la Tierra, de Adán, y entonces en 1975 se cumplían justo los 6.000 años, por lo tanto el séptimo milenio sería la venida de Cristo. Llegó en 1975, tampoco llegó. Luego dijeron que antes de que acabara el año 2000, la generación que vivió el año 1914 vería el fin, pero no llegó. Estamos en 2023 y esa generación toda ha muerto. Y bueno, ahora han traslapado la generación, cambiándolo siempre. Cuando uno falla, pues busca excusas normalmente para justificarlo. Pero ahí está. Ahora ya parece que ya se han moderado y ya no van poniendo fechas concretamente. Hay muchos pastores evangélicos también que en este siglo XX han hecho predicciones. Por ejemplo, Pat Robertson dijo que al fin de la década de 1980 vendría Jesucristo. El otro tal llamado Hal Lindsey publicó en 1970 un libro que se llamaba La Agenda del Planeta Tierra, cual predecía el fin del mundo para 1988, y hoy en día muchos otros. A mí de vez en cuando me llegan noticias. Pues han dicho que tal día se acaba hace poco, creo que fue en mayo, por ahí me parece, me dijeron, han predicho el fin del mundo para el 23 de mayo, no me acuerdo qué fecha fue, y bueno, digo, mira que bien, ya no pago más hipoteca, pero aquí seguimos. Resumiendo, pues se ha especulado muchísimo, pero todo eso, como he dicho al principio, es falso, porque no cumplen las 3 claves importantes de que nadie sabe el día y la hora, no tenemos que ir más allá de lo que dicen las escrituras porque caemos en el orgullo y la vanidad, y porque Cristo dijo que a nosotros no nos corresponde saber esto. Por lo tanto, todo el que especula y el que dice y el que afirma y el que se cree maestro y el que se cree superior a los demás, lo único que hace es envanecerse por encima de sus hermanos y ponerse al nivel de Dios, por lo tanto contravenir sus mandamientos. ¿Cuál es la interpretación que yo creo correcta de las señales de la segunda venida? Pues para mí está en Mateo 24, está muy claro, pero por ejemplo los versículos 32 y 33 nos lo dice muy claramente. 32-33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, aún a las puertas. Es decir, que las señales están ahí. Guerras, terremotos, pestes, incremento de maldades. Todo eso está predicho y va a ir a más, probablemente. Y son señales, pero no tenemos ni el día ni la hora. Por lo tanto, no debemos especular. Primero, porque no nos corresponde. Segundo, porque Dios claramente ha dicho que no lo sabemos y que no tenemos que saberlo.
Pero, por ejemplo, los santos de los últimos días, ¿qué opinamos al respecto? Bueno, pues en nuestro nombre los llevamos, ¿no? Es la Iglesia de Jesucristo, de los santos, que somos los miembros, tal como dice el Nuevo Testamento, de los últimos días. Estamos en los últimos días y creemos que nuestra misión es preparar a la tierra para la venida de Jesucristo. Y sabemos que Cristo ha de venir y reinar sobre la tierra personalmente. Vendrá con gloria, destruirá la maldad, Satanás será atado y viviremos un milenio de paz y de gozo y de felicidad hasta el juicio final, en el cual recibirá cada uno la gloria que haya merecido mediante la gracia de Jesucristo y todo mediante su expiación y su bondad y su gracia. Pero, ¿sabemos la hora? No, nunca lo hemos sabido ni lo hemos dicho. Pero hay un dato curioso que podemos ver que, tal como los discípulos le preguntaron a Jesús antes de su ascensión, que hemos leído en Hechos 1, José Smith también no especuló nunca pensó, pero sí que le preguntó al Señor. Y lo relata en Doctrinas y Convenios 130, versículos del 14 al 17, y leamos lo que pasó. Dice, en una ocasión estaba orando con mucha diligencia para saber la hora de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que me repitió lo siguiente: José, hijo mío, si vives hasta tener 85 años de edad, verás la faz del Hijo del Hombre. Por tanto, sea esto suficiente para ti y no me importunes más sobre el asunto. Dice él, y así quedé sin poder decidir si esta venida se refería al principio del milenio o a alguna aparición previa, o si yo habría de morir y de esta manera ver su faz. Creo que la venida del Hijo del Hombre no se verificará antes de ese tiempo. Esto es lo que recibió José. Él preguntó al Señor y el Señor le dio una respuesta un poco ambigua, pero lo que está claro es que le dijo: no me importunes. Lo mismo que le dijo a sus apóstoles: no os corresponde a vosotros saber estas cosas. Por lo tanto, esta es la postura que debemos de tomar. No nos corresponde a nosotros, no nos debemos de importunar por esas cosas. Entonces la pregunta sería: ¿cuándo va a venir Jesucristo? Pues no nos deben molestar. Nosotros tenemos las señales, tenemos los sucesos que van pasando, tenemos que ser inteligentes, tenemos que estar preparados. Y lo más importante no es cuando venga Él, sino cómo estamos nosotros preparados hoy. La clave de la segunda venida no es cuando vengan los cielos, sino cómo estaremos nosotros preparados para recibirlo. Por lo tanto, dejemos de especular. El tiempo, además, de Dios no es nuestro tiempo. La sabiduría de Dios no es nuestra sabiduría. Él sabe el momento, el tiempo y la forma de hacer las cosas por encima de nosotros. A nosotros nos corresponde vivir una vida recta, una vida de discipulado, siguiendo a Cristo, nuestro Señor y Salvador, creyendo en Él, ejerciendo la fe en Él y sirviendo de todo corazón a Él. ¿Cómo lo servimos? Guardando sus mandamientos y esforzándonos por servirle a Dios y servir a nuestro prójimo. Si hacemos esas cosas, no importará ni el día ni la hora, sino importará cómo estaremos nosotros con nuestras manos limpias para poderlo recibir en gloria o para presentarnos ante Él si morimos antes de su segunda venida. Ese es mi consejo, mi opinión y el mensaje que les quiero dejar hoy. Que Dios les bendiga.